Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde la pasión por las series otomanas cobra vida. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía y entusiasmo que yo tengo por compartir con ustedes las últimas novedades y los secretos mejor guardados del mundo de la televisión turca. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un vídeo que sé que les va a encantar. Porque vamos a hablar de una pareja que ha robado suspiros, que ha generado titulares y que ha dejado a más de uno con el corazón en un puño, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no nos vamos a quedar en lo superficial. Hoy vamos a profundizar en los rumores, en las especulaciones y, lo más importante, en lo que está pasando detrás de las cámaras. Porque, como bien dice el título de este vídeo, Kerem lo cuenta todo. O al menos eso intentaremos descubrir juntos. Vamos a desentrañar los secretos de Hande, a hablar de ese supuesto amor prohibido que nació en el set de grabación y, sobre todo, a analizar cómo todo esto ha impactado en el orgullo de ambos actores y en el éxito de sus carreras. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero recordarles a todos ustedes que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana con las últimas noticias, análisis y chismes de sus series turcas favoritas. No se lo pueden perder. Y ahora sí, vamos al lío. Comenzaremos hablando de Senkalkam, la serie que unió a Hande y Kerem y que catapultó sus carreras a la fama internacional. Esta comedia romántica, que en español se conoció como Llamas a mi puerta, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Su relación comienza como un simple contrato. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para recuperar su beca, pero lo que ninguno de los dos esperaba era que el amor verdadero floreciera entre ellos. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones y todo gritaba amor. Y por supuesto, los fans no tardaron en darse cuenta. Los rumores de un romance entre los actores comenzaron a circular rápidamente, alimentados por sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas y, sobre todo, por la intensidad de sus escenas románticas. Los Anker, como cariñosamente los bautizó la fanaticada, se convirtieron en la pareja del momento, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los foros online se llenaron de análisis detallados de cada interacción, de cada guiño, de cada pequeña sonrisa que compartían. La histeria colectiva alcanzó niveles estratosféricos, y los paparazzi se apostaban a las afueras de sus domicilios y sets de grabación con la esperanza de capturar una imagen que confirmara el romance. Senkalkam fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie se vendió a más de 80 países y Hande y Kerem se convirtieron en estrellas globales. El fenómeno Senkalkam trascendió la pantalla. Lanzó tendencias de moda, impulsó el turismo en Estambul y generó un impacto económico significativo. Los productos relacionados con la serie, como la ropa que usaban los personajes o los accesorios inspirados en la historia, se vendían como pan caliente. La música de la banda sonora se convirtió en un hit en las plataformas de streaming. Y las agencias de viajes ofrecían paquetes turísticos que incluían visitas a los lugares emblemáticos donde se filmó la serie. Pero detrás de este éxito, se escondía una historia de amor que, al parecer, no era tan idílica como parecía. Porque, y aquí viene lo jugoso, según diversas fuentes y testimonios, la relación entre Hande y Kerem tuvo sus altibajos. Se dice que Kerem, más abierto y extrovertido, estaba completamente enamorado de Hande desde el principio, mientras que ella, más reservada y cautelosa, tardó más en dejarse llevar. Algunos incluso afirman que Hande tenía miedo de que su relación con Kerem afectara su carrera, ya que siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen pública. Hande, con una trayectoria ya consolidada antes de Senkalkam, era consciente de la percepción que se tenía de las relaciones entre actores en la industria. Temía que ser vista solo como la novia de Kerem eclipsara su propio talento y esfuerzo. Kerem, por su parte, luchaba contra la frustración de no poder expresar abiertamente sus sentimientos y por el miedo a que su impulsividad ahuyentara a Hande. Además, se rumorea que Hande no estaba del todo convencida de que Kerem fuera el hombre de su vida. Al parecer, ella tenía ciertas dudas sobre su compatibilidad y sobre el futuro de su relación. Estas dudas, sumadas a la presión mediática y al estrés del trabajo, provocaron tensiones y conflictos entre la pareja. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes, las entrevistas y eventos promocionales,
y la omnipresente mirada de los fans y los medios, ejercieron una presión asfixiante sobre su relación. Los pequeños detalles, como la elección de un restaurante para cenar o el mensaje que se publicaba en redes sociales, se convertían en motivo de controversia. La falta de privacidad y la imposibilidad de llevar una vida normal hicieron mella en ambos. Y aquí es donde entra en juego el tema del orgullo. Tanto Hande como Kerem son personas muy orgullosas, con fuertes convicciones y con una gran determinación. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder fácilmente y, en ocasiones, sus diferencias se volvieron irreconciliables. Este orgullo que los impulsaba a alcanzar el éxito en sus carreras, también se convirtió en un obstáculo en su relación. Ambos eran conscientes de su valía y de su potencial, y no estaban dispuestos a renunciar a sus sueños por el otro. Las discusiones, aunque privadas, se filtraban a través de fuentes cercanas al set, alimentando aún más los rumores y la especulación. Pero no nos quedemos solo en Senkal Kapm. Para entender mejor la dinámica entre Hande y Kerem, es importante analizar otras series en las que han participado y cómo su imagen pública ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es importante recordar que antes de convertirse en Eda y Serkan, tanto Hande como Kerem ya tenían una trayectoria importante en la televisión turca. Sus roles anteriores y las experiencias que acumularon influyeron en su forma de afrontar el éxito y la presión mediática. Por ejemplo, Hande Erçel protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz, que en español se tradujo como Hayat, Amor sin palabras. En esta comedia romántica Hande interpreta a Hayat, una joven de clase humilde que se enamora de Murat, el heredero de una importante empresa textil. Esta serie consolidó a Hande como una de las actrices más populares de Turquía y demostró su talento para la comedia y el drama. Aşk Laftan Anlamaz le dio a Hande la oportunidad de mostrar su versatilidad como actriz. El personaje de Hayat era más ligero y divertido que Eda, lo que le permitió explorar su faceta cómica. La serie también abordaba temas como la diferencia de clases y la lucha por la superación personal, que resonaron con el público turco. En Aşk Laftan Anlamaz, Hande muestra una faceta más inocente y vulnerable, muy diferente a la de Eda en Senkal Kapm. Sin embargo, ambas series comparten un elemento común, la lucha por el amor y la superación de obstáculos. Este es un tema recurrente en la carrera de Hande y que, de alguna manera, refleja su propia vida. La perseverancia y la ambición de Hande para alcanzar sus metas son evidentes en cada uno de sus proyectos. Ella se ha esforzado por construir una carrera sólida y por demostrar que es mucho más que una cara bonita. Por su parte, Kerem Bürsin protagonizó la serie Şeref Meselesi, que en español se conoce como Cuestión de Honor. En este drama, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y sin escrúpulos que está dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Esta serie demostró la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y controvertidos. Şeref Meselesi fue un punto de inflexión en la carrera de Kerem. El personaje de Yiğit le permitió explorar su lado más oscuro y mostrar su capacidad para transmitir emociones complejas. La serie también abordaba temas como la corrupción, la venganza y la lucha por el poder, que la diferenciaron de las comedias románticas convencionales. En Şeref Meselesi, Kerem muestra una faceta más oscura y seductora, muy diferente a la de Serkan en Senkal Kapm. Sin embargo, ambas series comparten un elemento común, la importancia de la familia y la lealtad. Este es un valor fundamental en la vida de Kerem y que, de alguna manera, refleja su propia personalidad. Kerem siempre ha demostrado ser un hombre leal a sus amigos, a su familia y a sus principios. Él valora la honestidad y la integridad, y se esfuerza por mantener una imagen pública transparente y auténtica. Volviendo a la relación entre Hande y Kerem, después del éxito de Senkal Kapm, ambos actores decidieron tomar caminos separados. Se dice que la ruptura fue amistosa, pero que la presión mediática y las diferencias personales fueron demasiado para ellos. La intensidad de la relación, que había sido un factor clave en el éxito de la serie, se convirtió en un peso insoportable para ambos. La imposibilidad de tener una vida normal y la constante intromisión de los medios en su privacidad contribuyeron al desgaste de la relación. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Hande ha protagonizado varias series y películas, y también ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad. Kerem, por su parte, ha protagonizado varias series y películas, y también ha participado en producciones internacionales. Ambos han buscado diversificar sus carreras y explorar nuevos horizontes.
Hande ha incursionado en el mundo del diseño y la filantropía, mientras que Kerem ha apostado por proyectos más ambiciosos y desafiantes. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿volverán Hande y Kerem a trabajar juntos? ¿Habrá una segunda oportunidad para su amor? La respuesta por ahora es incierta. Sin embargo, la química entre ellos es innegable y el cariño que se tienen es evidente. Solo el tiempo dirá si sus caminos volverán a cruzarse. La especulación sobre una posible reconciliación es constante. Cada interacción pública, cada comentario en redes sociales, cada proyecto profesional que se anuncia, es analizado al detalle por los fans en busca de una señal que indique que la llama del amor sigue viva. La esperanza de verlos juntos nuevamente tanto en la pantalla como en la vida real, sigue latente en el corazón de miles de seguidores alrededor del mundo. Y ahora, vamos con otro título que quizás a algunos les interese, Güneş y Beklerken. Si bien no involucra directamente a Hande y Kerem, esta serie de drama juvenil es fundamental para entender el panorama de las series turcas y la evolución de los actores jóvenes. La serie cuenta la historia de Zeynep, una adolescente que se muda a Estambul con su madre y se enfrenta a los desafíos de la adolescencia, el amor y la amistad. La serie es un clásico para los fans de los dramas juveniles turcos. Güneş y Beklerken marcó una época en la televisión turca. La serie abordaba temas relevantes para los jóvenes, como el bullying, la presión social y la búsqueda de la identidad. La historia de Zeynep resonó con el público adolescente y catapultó a la fama a muchos de sus protagonistas. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque Güneş y Beklerken representó un trampolín para muchos actores que hoy son grandes estrellas, incluyendo algunos que luego trabajaron con Hande y Kerem. Además, la serie explora temas universales como el amor, la amistad, la identidad y la superación personal, que son comunes en muchas series turcas exitosas. La serie es un claro ejemplo de cómo las series turcas han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los gustos y las necesidades del público. Güneş y Beklerken sentó las bases para la producción de otras series juveniles exitosas y contribuyó a la consolidación de la industria televisiva turca. Y finalmente, para agregar un poco de misterio y suspense, hablemos de Çukur. Esta serie de acción y crimen es una de las más populares de Turquía y cuenta la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur en Estambul. La serie está llena de intriga, violencia y drama, y ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Çukur es un fenómeno cultural en Turquía. La serie ha roto récords de audiencia y ha generado un gran impacto social. El barrio de Çukur, que sirve de escenario para la serie, se ha convertido en un lugar turístico y ha inspirado la creación de productos y servicios relacionados con la historia. Aunque Hande y Kerem no participan en Çukur, la serie es relevante para este vídeo porque muestra la diversidad de las series turcas y su capacidad para abordar temas complejos y controvertidos. Además, Çukur ha sido elogiada por su guión, su dirección y sus actuaciones, y ha ganado numerosos premios. La serie demuestra que las series turcas no son solo comedias románticas, sino que también pueden ser dramas intensos y emocionantes. Çukur ha abierto las puertas a la producción de otras series de acción y suspenso en Turquía. La serie ha demostrado que el público turco está ávido de historias que desafíen las convenciones y que exploren la realidad social del país. En definitiva, las series turcas son mucho más que simples telenovelas. Son reflejos de la sociedad turca, de sus valores, de sus tradiciones y de sus conflictos. Y por supuesto son una fuente inagotable de historias de amor, de pasión y de drama. Y la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es solo una pequeña muestra de todo lo que este mundo tiene para ofrecer. Su romance, su ruptura y la especulación sobre una posible reconciliación son solo un ejemplo de cómo la vida de los actores se entrelaza con la ficción que interpretan. La historia de Hande y Kerem seguirá cautivando al público por mucho tiempo, alimentando la pasión por las series turcas y manteniendo viva la esperanza de un final feliz. Y bien, llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y, sobre todo, que hayan disfrutado de conocer un poco más sobre la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por las series turcas. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita?
Déjenme sus comentarios y compartamos nuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.